Gloria a Dios. Iglesia, el Espíritu Santo tiene una palabra preciosa para nosotros el día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando sobre el todo de Dios, ¿sí? ¿Quién se recuerda lo que la semana pasada estuvimos hablando? Levanta tu mano. Estuvimos hablando del todo. Oh, qué memoria de Dori, ¿ve? Dijo, ¿quién se recuerda de la palabra del domingo pasado? Ay, no, son como 5. Dios mío, yo creo que tengo que volver a repetir esa prédica, porque la mayoría estaban aquí. Quiere decir que les entró y les salió, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando sobre el todo de Dios. Y hoy quiero darle continuidad a ese mensaje, porque considero que es muy importante para nosotros como hijos del Señor entender lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo a nosotros como casa, como iglesia, como familia, como miembros, como personas individuales, como cabeza de hogar, como esposa que edifica un hogar, como hijos, como nietos, porque Dios nos está llamando a entregarle un todo. Pero tenemos el mal concepto del todo, porque hay un todo que tiene un significado terrenal, pero hay un todo que tiene un significado espiritual. Amén, amén. Entonces, cuando comprendemos el significado de la palabra todo, pero no de este mundo, sino del reino de los cielos, todo cambia. Es que en realidad todo cambia, porque a nosotros nos han enseñado, y no es que sea lamentable, sino que nos enseñaron de manera correcta. Sí, hay 10 manzanas y te pido todas las manzanas, quiero las manzanas completas, no me vas a entregar 9. Nos enseñaron que cuando nos piden todo, es todo lo que tenemos. 10 manzanas entrego, incluso hasta el canasto donde están las manzanas, porque me han pedido todo. Ese es el significado terrenal de todo. Pero cuando Dios habla y pide un todo, no es algo físico, es algo espiritual, algo que no podemos tocar, algo que no podemos ver. Y el ejemplo de la semana pasada era el loco de Pedro. ¿Sí? ¿Se recuerdan del loco de Pedro? El mensaje del loco de Pedro, cuando Jesús lo llama a dar todo fuera de la barca, y todo era caminar en algo que él no podía tocar, andar sobre caminos que hombre no puede ver, dar ese paso en fe y hundirse por un momento, y que Jesús lo sacara de ese lugar cuando él entendió el todo y salió de ese lugar que él tenía como confort, estabilidad, y que él podía tocar. Era una barca, él podía tocar la barca. Y cuando Jesús lo llama a un lugar donde él no puede tocar, a donde él va. Y por eso es importante que nosotros comprendamos el todo de Dios, porque nosotros estamos llamados a darle todo al Señor. Y tengo que decirte esto, y te lo voy a decir con mucha honestidad y con mucha franqueza. A Dios no le interesa lo que tú tienes en tu cuenta bancaria. Ojo, a Dios no le interesa los bienes capitales que tú puedes tener. El ejemplo claro, el joven rico que se acercó a Jesús, y lo comentábamos el domingo pasado. A Jesús no le importaba lo que él tenía. Es más, le dijo: qué bueno que te estás haciendo las cosas bien, pero todo esto, ojo, todo lo que tienes, entrégalo y sígueme. Y este dijo: ¿oh, entregar todo? Aquello que me da cobijo, me da sombra, me da estabilidad emocional, física, financiera, el sostén, el todo, que para nosotros es algo que podemos tocar, para Jesús no lo es. Y qué hermoso es cuando entendemos el todo. Y por eso quiero darle continuidad al mensaje de la semana pasada. Amén. Entonces, uno de los versos bíblicos que te traigo el día de hoy, y vamos a ponernos de pie, es 2 de Corintios 9:7. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Señor, en esta tarde, Señor, esta palabra que va a ser entregada y derramada sobre esta casa, Señor, queremos pedirte que seas tú trayendo activación sobre cada uno de tus miembros, Señor.
Señor, incluso aquellas personas que están viendo a través de las redes sociales, Espíritu Santo, que seas tú llenando, Señor, nuestros corazones, que seas tú, Señor, activando en nuestro espíritu, Señor, el entendimiento a través de la sabiduría que tú derramas y que únicamente tú sabes dar. Hoy, Señor, nos acercamos a tu presencia para pedir que derrames sabiduría sobre cada uno de tus hijos en este lugar. Que seas tú, Señor, hablándonos. Que seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo a este pueblo hacia ese lugar a donde tú nos quieres llevar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Este pasaje bíblico, que por cierto fue escrito por el apóstol Pablo, cuando da a entender de que cuando nosotros demos con alegría. Y me encanta el apóstol Pablo, la manera que hace hincapié en una frase. Cuando dice: cada uno de ustedes, ¿verdad?, dé como propuso en su corazón. Ojo, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Y esa pausa que el apóstol Pablo hace es importante, porque muchas personas han creído que cuando dan, ellos van a recibir 3-4 veces más de lo que están dando. No es que la palabra de Dios nos esté engañando respecto a esto, sino que muchas personas dan porque dicen: ok, yo necesito y voy a dar para que Él me dé. Ojo, ahí estamos haciendo mal, porque nosotros tenemos que saber que Él conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras escaseces. Él conoce lo que necesitamos. Él sabe cómo vienes a la casa de Él, a la presencia de Él. Y qué hermoso es cuando, como el mensaje de la semana pasada, creo que hay un micrófono encendido. Ojo con un micrófono, estoy escuchando por ahí. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos y comprendemos que tenemos que dar con alegría y no con tristeza. Cuando damos con gozo, cuando damos con entendimiento, activamos algo sobrenatural. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La semana pasada estábamos hablando sobre la historia de aquella mujer viuda que está escrito en Marcos 12, 41, 42. Y por ahí repitiendo, porque solo 5 me levantaron la mano, significa que el resto estaba pero no estaba, ¿sí? Estaba pero no estaba. Por ahí repitiendo, para activar en ustedes nuevamente esa sabiduría que viene del cielo. Dice la palabra de Dios en Marcos 12, 41 al 44. Jesús se sentó cerca del lugar donde se depositaban las ofrendas y observaba la multitud que depositaba de su dinero. Vio que muchos ricos depositaban grandes sumas. Entonces llegó una viuda pobre y depositó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo de verdad, esta viuda pobre ha dado más de lo que todos los demás han ofrendado, pues todos han ofrendado una pequeña parte de lo que tenían, pero ella de su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Y hablábamos el domingo pasado respecto a esta escena. Y yo les decía a ustedes que históricamente hablando, en aquel tiempo no existía una moneda de papel, ¿sí? Porque muchos pensamos que en aquel tiempo se manejaba una moneda de papel, pero no eran monedas físicas y tenían de distinto tamaño, distinto peso. Según el peso, su valor; según su tamaño y color, su valor. Y por eso describe que la viuda pobre, pequeñas monedas, que significaban poco comparado con las tremendas monedas que probablemente otras personas estaban depositando. Y también nos imaginamos, al buen colombiano, nos empeliculamos un ratito y nos fuimos a la escena y nos paramos junto a Jesús. Y mientras estamos parados frente a Jesús, a un ladito con Jesús, Jesús viendo, los discípulos atrás de nosotros, ojo, los discípulos atrás, Jesús acá y nosotros a la par de Jesús viendo toda la película. Y aquel montón de personas, los ricos depositando, y se escuchaba y nos imaginamos aquel montón de monedas haciendo depositar. Y las 12 pequeñas monedas de esta viuda
cuando fueron depositadas, ni siquiera hicieron un efecto de sonido por su pequeñez. Y hablábamos el domingo pasado lo importante que es el entender el todo con lo demás que otros pueden pretender que es un todo. Afuera, en este tiempo, resumiendo, hay un mundo de pantalla, hay un mundo de fantasía. Dábamos el ejemplo de que muchas personas en las redes sociales montados en Ferraris que no son de ellos, con zapatos de $1,000 que fueron a comprar con una tarjeta de crédito solo para el video de TikTok y después fueron a devolverlas porque no pueden pagarlas y quedárselas. Y así sucesivamente un montón de personas fingiendo una vida que no tienen y nada más por pantalla e imagen. Un mundo falso. Y por eso cuando Jesús vio a esta viuda que depositó 2 monedas pequeñas, vio el todo de esta mujer. Pero hoy quiero profundizar un poco más esta enseñanza, porque cuando nosotros comprendemos que cuando nosotros le damos al Señor, no únicamente representa algo físico que tú tienes, sino que representa algo invisible que el mundo no puede ver, pero genera un impacto cuando tú lo das al Señor. Amén. Entonces en 2 de Corintios 9, del 6 al 8, dice de la siguiente manera: recuerden esto, el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno debe dar según lo que ha decidido su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios les dará a ustedes más de lo que necesitan, para que siempre tengan de todo lo suficiente y puedan dar a otros en abundancia. Cuando nosotros entendemos la palabra sembrar, ¿alguien ha sembrado en alguna vez en su vida? Levante la mano, ¿quién ha sembrado más de algo? Aunque sea cizaña ha sembrado, pero ha sembrado algo. ¿Alguien ha sembrado algo más de alguna ocasión? ¿Sí? Los niños como AJ en la escuela sembraban frijoles en algodón. ¿Verdad que sí, AJ? La semana pasada llevaste uno a la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros sembramos, ¿qué es lo que esperamos? Que algo nazca, ¿sí? Y cuando nosotros sembramos, somos pacientes y cuidamos lo que hemos sembrado. Esperamos ver a eso que hemos sembrado que crezca, que primero el ejemplo que daba con AJ, ¿verdad? Que cuando tú sembrabas en la escuela un frijolito en algodón, el mensaje que la escuela te quería dar era para que vieras cómo esta pequeña semilla germinaba y poco a poco sus raíces iban saliendo primero. Y después poco a poco iba creciendo el tallo y así sucesivamente hasta que la misma semilla de frijol salía de manera decorativa junto con la planta y caía luego de haber crecido. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Porque nosotros cuando sembramos tenemos que entender que hay un proceso de cuidado, hay un proceso de paciencia, hay un proceso donde tengo que tener mucha paciencia y ser observador en lo que estoy haciendo. Lo mismo pasa cuando yo le entrego al Señor, y muchas veces nosotros pensamos que el todo que Dios quiere es todo, que abandone mi casa, que abandone mi trabajo, que abandone mi profesión, mi empresa y que lo siga. Pero Dios está pidiendo el todo, significa el todo con entendimiento a nivel espiritual, porque te está llamando a que le entregues todo lo que es tuyo. Mi trabajo es el trabajo del Señor, mi empresa es empresa del Señor, mi familia es familia del Señor, mi iglesia es iglesia del Señor, mis hijos son hijos del Señor. Yo simplemente soy un administrador de lo que Dios me ha dado. Entonces, si yo empiezo a aferrarme, esta es mi profesión, porque yo estudié y fui yo el que me desvelé, no fue Dios quien se desveló, sino que fui yo el que me sacrifiqué durante 5 años para terminar una carrera que arrastrado logré llegar a la meta y por poco me muero de tanto desvelo. No fue Dios quien lo hizo, fui yo. Hay mucha gente que piensa así.
y llega a la meta diciendo: fui yo el que crucé la meta. Fui yo quien monté la empresa. Fui yo que conseguí este trabajo. Fui yo, a base de mis conocimientos académicos, que logré una posición alta en mi trabajo. Y lamentablemente no es así. Cuando nosotros comprendemos que todo le pertenece a Dios, todo cambia. Y ahí es cuando empezamos a ver la ventaja del 3, 4, 100, 30 al 100% que Dios trae con aquellos que entienden. ¿Sí? Porque te toparás en la vida, y esto no es algo que te está hablando el pastor a nivel de mentiras. Te toparás en la vida personas que son así. Pero cuando tú vas agarrado de Dios, vas en un tiempo acelerado, y a Dios no le importa tu título. A Dios no le importa tu estatus migratorio. A Dios no le importa de qué familia vienes. A Dios no le importa si tu apellido suena como telenovela. A Dios no le importa si tienes ojos azules, ojos verdes, ojos rojos. A Dios no le importa. Lo que le importa es cuando tú le crees a Él. Cuando Dios toma todo lo tuyo y lo acelera. Y de repente, cuando Dios te llevó a ese lugar, volteas a ver, y aquel que tenía 2 PhDs, doctorado sobre doctorado, hablando 7 idiomas, de repente lo vemos atrás y decimos: ay, caray, y este que dijo que era estudiado ha llegado hasta ahí, y yo, que probablemente llegué hasta 6º primaria, estoy aquí. Y es porque vamos agarrados de la mano de Dios. Es porque Dios va acelerando las cosas y quitando tropiezos. Es porque Dios va abriendo caminos donde no hay. Es porque Dios va creando caminos para aquellos que le creen a Él. Es porque Dios empieza a derramar de su favor. Y cuando entendemos el todo de Dios, empezamos a recibir favor. Empezamos a ver puertas abrirse. Empezamos a ver caminos crearse únicamente para ti. Nadie más camina por donde Dios te quiere llevar, porque serás cabeza y no cola. Porque le servimos a un Dios vivo, al dueño de la plata y del oro. Si tu banco dice no, Dios dice sí. Hay muchos que necesitaban escuchar esto ahora. Si tu banco dice no, Dios dice sí. ¿Sabes qué me estaba hablando Dios en este momento cuando estábamos en plena administración en la adoración? Que Dios estaba cambiando veredictos. Dios estaba cambiando en ese momento donde muchos estábamos conectados en la presencia de Dios. Dios estaba así cambiando cosas que ya estaban escritas. Hay personas que probablemente vienen con cosas escritas que dicen: no, no se puede, no calificas, no aplicas. Y Dios está cambiando todo en este momento. Dios está cambiando en este momento veredictos médicos. Probablemente veniste con una respuesta médica a este lugar que no es de tu agrado y solo tú lo tienes en tu corazón, y hoy Dios lo está cambiando. Probablemente veniste en este momento a este lugar tal vez desilusionado porque te dijeron que no calificabas, no aplicabas, y Dios te dice: soy yo quien te califica, soy yo quien te aprueba, soy yo quien te representa, soy yo quien abriré caminos para ti. Ese es el todo de Dios. El todo de Dios significa de que aunque el mundo diga no, Dios dice sí. Aunque el banco diga no, Dios dice sí. Aunque todo se ponga en contra de ti, Dios dice sí. Ese es el todo de Dios. El todo es que dejes todo y que le sigas a Él. El todo de Dios es que no dependas en lo que tienes en tus manos, sino que dependas en lo que Dios quiere entregar en tu corazón. El todo de Dios significa que le entregues generosamente toda tu vida y abundantemente cosecharás vida, tiempo, pasión, entrega, corazón.
y generosamente cosecharás. Mucha gente dice: ¿cómo yo puedo hacer un impacto en alguien? Muchas veces tienes necesidades grandes, aún mayores, y haces a un lado tus necesidades por ayudar a alguien que tiene necesidad. Le ayudas, se levanta esta persona y después vienes y agarras tu carreta, como dicen por ahí, y continúas caminando con tus cargas. ¿Y sabes algo? Aquella persona que tú le ayudaste nunca olvidará que un siervo de Dios lo levantó. Nunca olvidará que Jesús le envió a un ángel a ayudarle en el momento que más necesitaba. Nunca olvidará, porque en el cielo se escribió tu nombre el día que tú le diste la mano a aquel necesitado. La palabra de Dios dice que Él pagará por el necesitado. ¿Escuchaste? La palabra de Dios dice: si tú recibes a un hijito mío, te lo estoy parafraseando, si tú recibes y ayudas a un hijo mío, yo pagaré por él, porque él no tiene cómo pagarte. Dios se hace deudor y pagador de aquel que tú ayudas, aún teniendo cargas, necesidades y hambres tú. Pero haces una pausa en tu yo diario y atiendes a aquel que necesita más que tú. El impacto que generas en esta persona es aún mayor. Amén. Amén. ¿Se van a dormir? Si no, les ponemos multa. ¿Y saben cuál es la multa? Tomamos fotos y las subimos a las redes sociales. Aunque usted no lo crea, cargamos fotógrafos escondidos, ¿verdad, Keisho? Cargamos fotógrafos escondidos, así que de repente va a salir usted en las redes sociales así. Así que yo no culpo. Yo no soy. Es un equipo de multimedia que anda ahí, cámara infraganti. Amén. Colosenses 3, del 23 al 24, dice de la siguiente manera: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, y al que ama, y que Él ama a quien sirve es Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros trabajamos de buena gana en todo lo que hacemos, no para agradar a hombre, no para agradar al jefe, no para agradar a la dueña de la casa, no para agradar a quien me está viendo, sino que yo hago las cosas con entendimiento y hago las cosas como para el Señor entregará sobre nuestras vidas heredad. La paga del Señor es heredad. Y aquel que entiende que es una heredad, es una adquisición de un padre que tú estás recibiendo. Es una herencia inigualable, no tiene precio alguno. ¿Por qué no tiene precio? Diga, ¿por qué, pastor? Porque tú no trabajaste para esa herencia. Porque tú no te esforzaste para esa herencia. Simplemente adquieres por el hecho de ser hijo. Y esto pasa hasta en las grandes familias. Más de alguna herencia dejó la abuela. Y al final terminan peleándose todos los hermanos, por cierto, pero más de alguna herencia dejó la abuela. Es una herencia, es algo que tú no has trabajado. Es algo que por amor un padre o una madre te está dejando. Y lo ha dejado por escrito, de que es tuyo. Cuando nosotros trabajamos como para el Señor, la paga es herencia. Nosotros tenemos que entender que todo lo que hagamos es y debe ser como para el Señor. Hoy probablemente vas a decir, pastor, pero es que tengo un jefe tremendo, que es malo este jefe. Trabajo en una empresa que yo lloro, que ya no quiero ir. Yo necesito que el Señor me saque de ese lugar, dice por allá Omar. Necesito que me saque de ese lugar. Tremendo ese trabajo, no quiero volver a ir. Pero cuando tú trabajas como para el Señor,
el Señor recibe con agrado lo que tú haces. Tengo que decirte algo. Puedes tener un jefe endemoniado. Brandon, no eres tú. Puedes tener un jefe endemoniado que no cree de Dios, por cierto, sí. Y puede ser horrible como jefe, pero cuando tú trabajas como para el Señor, ninguno de estos chamucos puede tocar el ambiente de trabajo donde tú estás, porque un siervo del Señor está trabajando en ese lugar. Porque así como Daniel estaba dentro de un palacio babilónico y Daniel no quiso contaminarse, Daniel hizo la diferencia y Daniel transformó en lugar de él ser transformado. Porque Babilonia quería transformar a todo Israel, porque Babilonia quería contaminar los principios del pueblo de Dios, porque Babilonia quería destruir la siguiente generación del pueblo de Dios. Y Daniel era uno de esos que él quería cambiar. El rey de Babilonia necesitaba cambiar la manera de ser de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Los quería cambiar para que transformados e infectados regresaran a un pueblo y que infectaran a los demás. En un ambiente babilónico donde quieren cambiar tu manera de ser. Probablemente estás trabajando en un ambiente babilónico donde quieren romper tus principios, donde quieren romper quien tú eres, donde quieren cambiar lo que tú representas, donde quieren cambiar la identidad que tú tienes. Pero en ti está en no dejarte contaminar. En ti está en agradar a Dios sobre todas las cosas. Aún en medio de un ambiente babilónico. Probablemente tú estás adentro de un ambiente babilónico en este momento y Dios te dice: alábame, el resto lo hago yo. Adórame, el resto lo hago yo. Y conocemos la historia de Daniel. Conocemos la historia de los otros 3 locos que se metieron a ese caldero que ardía 7 veces. Murieron aquellos que cuidaban el portal, con solo abrirlo, fulminados, desaparecidos, cauterizados, hecho humo. Aquellos que estaban cuidando la entrada de este caldero. Entraron 3 y terminaron siendo en 4, porque había uno que era el mismo Espíritu Santo moviéndose en ese lugar que olía a muerte. Y muchas veces el enemigo te quiere meter a un ambiente de muerte, pero cuando tú entras, ahí la presencia de Dios se manifiesta. Ahí. Pero es únicamente cuando entiendes el todo. ¿Escuchaste? Cuando entiendes el todo de Dios. El todo de Dios es que cuando tú menos esperas, su presencia se manifiesta, porque camina contigo, porque Él va contigo. Amén. Voy a seguir continuando porque ahorita esto fue la introducción y ahorita vamos con la prédica. Amén. ¡Uf! Amén. Cuando nosotros conocemos el contexto del darlo todo, cuando nosotros empezamos a entender que nosotros tenemos que entregarle a Dios lo que hemos dispuesto en nuestro corazón. Y esto es escrito en 2 Corintios 9:7, por cierto. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice la palabra de Dios. ¿O acaso dice cada uno dé conforme a lo que tiene en su cartera? Ojo. ¿Acaso el corazón porta monedas? ¿Acaso el corazón porta finanzas? Cada quien dé conforme dispuso en su corazón. Yo dispongo a entregárselo todo a Dios el día de hoy. Yo le entrego al Señor mi vida por completo, mi corazón por completo. Yo le entrego mis dudas, yo le entrego mis fallas, yo le entrego mis faltas, yo le entrego mi caminar, yo le entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Señor, borra mi pasado. Señor, transforma mi presente. Y Señor, llévame a ese lugar a donde tú me quieres llevar. Yo dispongo en mi corazón entregarle todo mi ser, porque sin Él nada soy y sin Él nada puedo. Pero cuando estoy con Él, todo lo puedo. ¿Escuchaste? Cuando estoy con Él, todo lo puedo.
Probablemente estás ahorita delante de un desafío grande, con muchas dudas, con muchas incertidumbres, con muchas preguntas, con pocas respuestas. Estás esperando de que algo de manera extraordinaria suceda, que algo probablemente loco pase en tu vida y que Dios conteste en el último momento. Días atrás o meses atrás comentaba sobre las locuras que Dios hizo cuando empecé a creer en Él. Cuando me quedé sin trabajo y era fin de mes, ¿se recuerdan que les conté esa historia? Pero hay muchos nuevos el día de hoy, probablemente les interese escuchar. El pastor ahí viene otra vez con la misma, dice Juan. No. Para que sepas cómo Dios trabaja, y trabaja muchas veces de manera extraordinarias, y a Dios le gusta llevarte al límite. Al límite. Y yo he estado muchas veces en ese borde donde ya no hay más que hacer. Sin trabajo, fin de mes, Emily de meses. En casa éramos 3. A mi esposa no le gusta que cuente esta historia, pero en las mañanas yo venía, abría la nevera y contaba los huevos y decía así: ¿cómo? Ellas no comen. Mira la cara que me está haciendo, no le gusta que cuente eso. Y me iba sin comer. Ayunaba por necesidad. Y en muchas ocasiones me peleé con Dios. ¿Sí? No vamos a mentir, es una realidad. Y muchas veces discutí con Dios el tema de ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y llegaba a ese borde donde era fin de mes, y recuerdo que era fin de mes y Dios habló a mi vida. Y recuerdo, Mati, y recuerdo que Dios dijo en casa que no nos podía bendecir aún porque habían cosas viejas aquí. Habían cosas viejas del pasado. Habían cosas contaminadas aquí. Y que Dios no podía derramar lo nuevo que tenía para nosotros como familia porque se podía contaminar. Y cuando entendí como cabeza de hogar, porque yo le dije a Dios: ¿y por qué no le dijiste a mi esposa para que me dijera a mí? Si yo era terco para escuchar, ¿por qué no le hablaste a ella y que ella corriera a decirme para yo entender? ¿Por qué esperaste llevarme hasta el último día de fin de mes para sacudirme en miedo, en vergüenza, mi hombría de llegar a fin de mes y tener esposa, tener una niña y saber que no tenía para renta ni tenía para comida? ¿Por qué? Porque como cabeza de hogar, Dios quiere tratar contigo para que tú derrames sobre tu casa lo que Dios te quiere entregar. Y Dios me dijo que habían cosas en mi corazón que a Él no le agradaban, y que Él quería todo mi corazón, pero lo quería limpio. No lo quería sucio del pasado. Porque antes de que tú entiendas el por qué Dios me dijo esto, yo me peleé con Dios y le dije esto. El pastor se peleó con Dios, ¿se escucha? También el profeta Elías se peleó con Dios. Así que nadie se haga a un lado acá, ¿sí? Yo le dije al Señor: ¿para qué me tenés en los Estados Unidos, donde todo el mundo dice que fluye leche y miel, y a mí me fluye amargura y problemas? ¿Cuántos han pensado que han venido a este país por un sueño americano y terminan siendo atropellados por el sueño de otro? Yo levanto la mano porque me pasó lo mismo. Levanta la mano sin temor, porque a muchos nos ha pasado que nos pegan una atropellada. El hermano Rafael está con las 2 manitas atrás. Hasta los dientes le botaron, ¿verdad? Entonces, cuando entiendes y Dios me habla y me dice que cambie lo que estaba aquí, porque tal vez yo le había dado un 95% de mi corazón, pero faltaba un chin, y ese chin estaba sucio. Yo le dije al Señor, antes de que Él me hablara, le dije: ¿para qué me trajiste a este país? Yo mejor me regreso al fango de donde me sacaste. Esa fue mi palabra. Esa fue mi respuesta a Dios: yo regreso al fango, a donde sacaste a este de ese lugar. Porque en ese fango, le dije yo a Dios, no me faltaba comida. Aunque sea sucio, pero había comida. Y me tenés en Estados Unidos, donde supuestamente fluye leche y miel, y no veo nada de eso. Y ahí fue cuando Dios me habló y me dijo:
saca lo sucio de tu corazón. Saca eso sucio, porque lo que tengo para ti es grande, es hermoso, pero no te lo puedo entregar porque hay algo sucio en tu corazón. Lo quiero todo, no lo quiero a medias. Lo quiero por completo, porque lo que Dios te quiere dar a ti, así como me habló a mí, es aún mayor de lo que tú puedes ver. Es aún más, es más grande de lo que tú te imaginas o lo que tú le has pedido a Dios. Y en ese momento entendí. Dios me habló y corrí, le dije a mi esposa: ve y vamos a empezar a prepararnos, porque entendí lo que está pasando. Y cuando entendí lo que estaba pasando, de la nada, ojo, aquí va Dios de nuevo, sí, de la nada salió un trabajo. Y mi primer jefe en los Estados Unidos, formalmente, porque el otro era informal, mi primer jefe en los Estados Unidos de América era judío. Y recuerdo que cuando me estaba contratando, yo estaba a la mesa y vio mi anillo. Y mientras estaba hablando conmigo, hablándome sobre la posición de trabajo que yo iba a hacer y todo el asunto, me preguntó a la mesa y me dice: Emilio, ¿tú eres casado? Y le dije: sí. ¿Tienes hijos? Y le dije: una nena de meses. En ese momento él vio su calendario y me vio a mí. Y me dijo: ¿tienes para la renta, Emilio? Es fin de mes. ¿Escuchaste? Yo le acababa de haber entregado todo a Dios. Yo le acababa de haber sacado todo lo sucio a este corazón. Y le dije: corazón, Dios te quiere limpio y te presento limpio ante Dios. Y en ese momento mi jefe judío, que Dios lo siga bendiciendo, por cierto, se sigue llamando Oren Ohana, me preguntó si tenía para la renta. Y yo, este servidor que está aquí, bajé la cara y me puse a llorar. En ese momento sacó la chequera y me dio meses por adelantado. Me acababa de conocer y me dio por adelantado, no semanas, sino meses por adelantado. ¿Y sabes cuáles fueron sus palabras? Ningún hombre puede estar como tú estás, y menos con hijos y familia. Ve a casa, paga tu renta y te espero mañana para tu trabajo. Nunca olvidaré que un extraño me haya bendecido sin conocerme. Y eso solo lo hace Dios cuando le entregamos el todo. Porque Dios te está pidiendo todo. Y todo significa: suelta todo, deja todo y sígueme. Sígueme. Y seguir a Jesús es seguir sus sueños. Seguir a Jesús es seguir su voz. Seguir a Jesús es seguir lo que Él te está pidiendo que hagas. Muchas veces Dios te va a pedir cosas locas, como le dijo a Pedro, como le dijo a Noé. Cosas locas que nadie entiende, pero únicamente entiende aquel que está escuchando la voz de Jesús. Únicamente aquel que escucha la voz de Jesús sabe que Él te está llamando y te va a respaldar. Hoy te está diciendo a ti el Espíritu Santo, y vamos a ponernos de pie porque vamos cerrando. Y quiero pedirles a los adoradores que nos vayamos preparando. Hoy Dios te trajo a este lugar para decirte que quiere todo. Dísele que está a la par tuya: Jesús quiere todo. Díselo. Aunque se enoje, díselo: Jesús quiere todo. Everything.